Y me da mucho gusto ver a ustedes. No son un gran número, pero están haciendo grandes cosas. Ustedes son pocos, pero están haciendo grandes cosas. Ustedes son pequeños, jóvenes, ¿verdad? Adolescentes de edad joven, pero están haciendo cosas de gente grande, ¿no? Realmente es maravilloso ver que ustedes se han dispuesto para servir al Señor y ver cómo el Señor está usando a ustedes y transformando vidas a través de ustedes. Realmente es sorprendente cómo ustedes son un grupo pequeño, ¿no? Y especialmente más mujeres que hombres, jovencitas, y han podido, mira, hacer algo tan espectacular que creo que en Perú no había pasado eso después de mucho tiempo. Ustedes poder colocar en las manos de las personas tantos libros. Ustedes oraron por 1,700 personas. ¡Wow! Un poco más, ustedes ya parecen Pedro en el día de Pentecostés, que se convirtieron 3,000 ahí. Ustedes ya están casi cerca del número de Pedro. Ya están en 1,700. ¡Wow! Claro, probablemente hoy día van a abarcar más gente. Quizás llegue a 1,800, 1,900 personas, ¿verdad? Y poner los libros es romper una otra barrera, ¿verdad? Romper otra barrera, una barrera también que tenemos psicológica en nosotros. Y ustedes ahí manifestaron las dudas, los temores, los miedos para hacer eso. Y mira cómo ustedes han progresado. Y ahora me dio mucho gusto me escuchar a la hermana decir que esto no fuimos nosotros, esto fue el Señor. Porque cómo ustedes pudieron vender tantos libros. Mira, casi 100 libros en 2 días. La semana pasada también más de 100 libros puestos. Entonces uno puede pensar, no, en Perú la gente no compra libros, ¿no? O sea, es difícil vender tantos libros, pero mira, a través de ustedes prácticamente más de 50 libros diarios. Eso es algo tremendo, que ustedes están quebrando una barrera. Ustedes están quebrando todas unas limitaciones para mostrar a todos nosotros que es posible que las personas sean alcanzadas, sean evangelizadas y que los libros lleguen a la mano de las personas. Bueno, ya están por terminar este SP y yo quisiera compartir con ustedes básicamente 2 cosas, ¿ya? Basadas en el Evangelio de Mateo. Yo quiero compartir con ustedes sobre el miedo, ¿ok? El miedo. Y después quiero compartir con ustedes sobre una vida, ¿verdad?, que hace sentido. Y en esta vida que hace sentido, nosotros vamos a hablar de 3 puntos dentro de esta vida que hace sentido, ¿ok? Nosotros vamos a hablar sobre agradar a Dios, sobre cuidar de las personas y finalmente nosotros vamos a hablar sobre influencia. Amén. Entonces, los 2 grandes puntos de nuestra comunión en esta mañana es el miedo y una vida que hace sentido. Y hablando de miedo, y es muy normal, ¿no?, para ustedes, adolescentes y jóvenes, sentir miedo, ¿no? Varios de ustedes hablaron de eso, del temor, ¿no? Claro, por un lado hablaron que ahí los hermanos no dejan a ustedes dormir mucho, ¿no? Hablaron de la lucha con el sueño, ¿verdad? Que ahí están quebrando la costumbre que tienen en la casa. El único que despierta temprano ahí parece que es bueno, son 2, ¿no? 2 ahí que despiertan temprano, el cusqueño y el tacneño, ¿no? Ahí que sí está acostumbrado a despertar muy temprano. Pero
a pesar de esta lucha, de esa adaptación, ustedes también dieron testimonio de que los hermanos en Táquena son muy amables, que son como padres, como madres, cuidando a todo el tiempo de ustedes. Y esto es maravilloso, ¿no? Maravilloso cuando nos entregamos para el Señor. Vemos también el amor de Dios manifestándose a través de los hermanos, ¿no? Entonces, el primer punto es sobre el miedo. Justamente al iniciar el Evangelio de Mateo, en Mateo capítulo 2, ustedes conocen este pasaje, y si no conocen después pueden leer con mayor cuidado. Aparecen ahí los magos, ¿no? Los magos, ellos van a visitar a Jesús, ven la estrella, ellos simplemente pasan por Jerusalén, ¿verdad? Y ahí hablan que estaban yendo a encontrarse con Jesús, el rey de los judíos que había nacido. Y esa situación pues causó mucha perturbación en Jerusalén, porque justamente ahí estaba Herodes, y ellos quedaron turbados, porque Herodes era el rey, y como así ha nacido otro rey, entonces probablemente va a haber una rebelión en el imperio, va a haber alguna clase de problema, y entonces quedaron turbados ahí. Y entonces este rey Herodes indica a los magos, bueno, para que sepan, esos magos no eran tres, la Biblia no dice que eran tres magos, eso es tradición católica, eso no está en la Biblia, no son tres magos. Pero dice la Biblia que eran magos. Ellos sí llevaron tres regalos. Y cuando, el versículo 12, Mateo capítulo 2, versículo 12, pero siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Entonces, Dios, a través de un sueño, a través de una revelación, indica a los magos que ellos no debían volver por Jerusalén, por el camino de la capital, y comunicarse con Herodes, como Herodes había pedido, ¿verdad? Supuestamente Herodes dijo, avísenme para que yo vaya a adorar al niño. Falso. Lo que Herodes quería es, avísenme para que yo vaya a matarlo. Entonces, y si usted ve un poco de historia, eso era muy común. Había reyes, ¿verdad?, dentro del Imperio Romano, que tuvieron miedo de sus propios hijos que le iban a tomar el trono y mandaban matar a sus hijos y sus hijas con medio de traición. Entonces, Herodes solamente quería saber dónde estaba Jesús para poder matarlo, ¿no? Pero Dios avisó entonces a los magos y ellos se fueron por otro camino. En el versículo 13, después que los magos partieron ellos, y aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece, que Herodes buscará al niño para matarlo. Entonces, además de haber la revelación y el sueño para que los magos no volvieran a Jerusalén, también el Señor revela en sueño a los padres, a José y María, para que ellos tomaran el niño y se fueran para Egipto. Entonces, eso es una huida, ¿verdad? Ellos aquí se dieron a la fuga, se fueron para Egipto porque tuvieron miedo, ¿no? Y claro, era una indicación de Dios, pero había un miedo de que ellos murieran, fueron muertos igualmente el niño Jesús. Y eso justamente sucedió con Herodes. Entonces se da cuenta de eso, de que fue engañado, manda matar a los niños. Entonces el miedo es algo que por un lado es algo puesto por Dios en nosotros para nuestra seguridad, para nuestra integridad. Cuando usted no tiene miedo a nada, puede ser que usted muera mucho antes
del tiempo. Si usted no tuviera miedo de altura, quizás podía subir en cualquier altura, caer de ahí y morir. Si usted no tuviera miedo a la electricidad, ¿verdad? Quizás pondría tu mano en los cables y morirías. Entonces, si usted no tuviera miedo al león, quizás, o a un perro muy bravo, usted se pone ahí a enfrentar al perro, quizás salga mordido o muerto. Hay muchos casos de gente que los perros lo matan a uno. Entonces, si usted no tuviera miedo, usted no se cuidaría, no se protegería. Entonces, por un lado, existe el miedo positivo, ¿ok? Pero existe el otro miedo. Es el miedo que nos limita, es el miedo que nos paraliza, es el miedo que nos restringe, es el miedo que destruye nuestro futuro y destruye nuestros sueños. Muchas personas no actúan, no se desarrollan, no se desenvuelven porque tienen miedo. Miedo a equivocarse, miedo a pasar vergüenza y etcétera. Un tiempo atrás yo asistí un documental, ¿no? Un documentario de National Geographic, y el que estaba en ese documentario o documental, bueno, era este actor famoso que es negro, se llama Will Smith. ¿Quién conoce Will Smith? No conoce. Ah, conoce, ya. Pensé que ustedes no vieran ninguna película. Bueno, entonces, este Will Smith es el mismo que hace Yo, Robot, ¿no? Bueno, y muchas otras películas famosas, ¿no? Entonces, Will Smith, él hace ese documental y él, en ese documental, él habla una frase de su abuela. Y su abuela siempre le decía lo siguiente: las mejores cosas de la vida están al otro lado del miedo. Las mejores cosas de la vida están al otro lado del miedo. Entonces, lo que su abuela trataba de decirle era: si usted tiene miedo a todo, o sea, es un miedo más allá de lo normal, ¿ok? Uno tiene miedo a la oscuridad, ¿no? Uno ve algo de terror y tiene miedo de ir al baño, ¿no? Piensa que va a salir una mano de dentro del water, ¿no? Va a salir un monstruo de ahí. Entonces, cuando usted tiene miedo, ¿no? Usted se paraliza. Y usted, entonces, hay un miedo que es normal, que es saludable, pero hay otro miedo que es un miedo paralizante y es un miedo que te limita. Entonces esta abuela, ¿no? de Will Smith trataba de decirle: mira, tú tienes que, de cierta manera, arriesgarte en muchas cosas, si no, usted no va a poder probar las mejores cosas, ¿verdad? Y de la misma manera, ¿verdad? El Señor nos muestra esto en su palabra, que nosotros no debemos tener temor cuando Dios nos manda. Cuando Dios nos da una comisión, nosotros no debemos tener temor. Nosotros debemos llenarnos de coraje cuando Dios nos encarga de algo. A veces a nosotros nos parece difícil, ¿verdad? Nos parece complejo, pero nosotros debemos decir sí y amén al mandato del Señor. Ahora, a veces es necesario que huyamos. No siempre hay que enfrentarse. Si usted ve el perro bravo, no lo enfrente. Si posible, huya, ¿verdad? O deféndase de alguna manera, ¿verdad? Hay que defenderse, hay que huir. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál fue la última vez que usted
huyó de algo. A veces huir es la manera más sabia. Muy bien. ¿Lo pensaron? Ok. Entonces a veces sí hay que huir, pero quizás, pensando bien, quizás algunas cosas ustedes piensan, bueno, quizás ahí yo no debía haber huido, ¿no? Quizás debía haber enfrentado una situación. Casi siempre nosotros tenemos miedo a la agresividad. Y es lo que pasó ahí. El rey se puso agresivo. Y es lo que iba a pasar y Dios le avisó a José. José huía con el hijo, huía con Jesús, con María, porque él va a atacar. Entonces hay agresividades que vienen a veces hasta de dentro de tu país. Hay agresividades que vienen dentro del colegio. Hay agresividades que vienen a veces dentro de su propia casa. A veces de un hermano, de un familiar. Y cuando nosotros sentimos agresión o sentimos que nos van a agredir, hay dos maneras que nosotros normalmente reaccionamos. Una es con ira, es decir, reaccionamos con más agresividad. Y la otra es reaccionamos con miedo. Cuando nosotros reaccionamos con miedo, nosotros nos escondemos, nos defendemos, nos protegemos dentro de aquello que nos está atacando. Y a veces esto es bueno, pero a veces este esconderijo, ¿verdad? Ese escondite que nosotros tenemos, a veces esta fuga que nosotros tenemos, justamente ahí está el problema, porque nosotros nos ponemos en una limitación. Entonces, a la verdad, nosotros no debíamos reaccionar de ninguna de esas dos maneras. Ni con ira, ni con miedo. Cuando viene una agresividad, nosotros no debíamos reaccionar ni con ira y ni con miedo. ¿Cómo nosotros debemos reaccionar, ¿verdad?, delante de una situación como esta? Si el miedo es un miedo, digamos, exagerado, a veces usted se pone con tanto miedo que no quiere ir al colegio. Se pone tanto miedo que no quiere encontrarse con la gente. Se pone demasiado tímido. Y ahí se me hablan eso. Ay, y se me molestan. Ay, se me insultan, ¿verdad? Entonces, nosotros todos tenemos a veces ciertos bloqueos por causa del miedo. Y ese miedo justamente produce en nosotros ansiedad. Y nos ponemos ansiosos, ¿verdad? Hasta llegamos a sudar porque no sabemos qué es lo que nos va a pasar. Entonces, para que usted tenga el miedo en su lugar, quiero decirles lo siguiente. Ok, solo un pequeño ejemplo para que ustedes vean. Había un hombre en la Biblia llamado Gedeón. Y Gedeón era un juez. Y en aquel tiempo el pueblo de Israel estaba siendo atacado por los madianitas. Ellos eran feroces enemigos, ¿verdad? Y todo el mundo tenía miedo, incluso Gedeón. Y Dios llama a Gedeón y le da un encargo para salvar el pueblo. Pero Gedeón era miedoso. Gedeón tenía miedo.
Y él dice, no, Señor, yo no, otro Señor, yo no, no, ¿verdad? Y él pide una señal y Dios le da, él pide otra señal y Dios le da, y aún así él seguía con miedo. Entonces Dios se pone un poco bravo con Gedeón, ¿no? Para que él pudiera ir y recibir la carga. Y cuando él recibe la carga y él va, wow, Dios hace algo maravilloso y con poca gente destruye todos los enemigos. Ustedes igual cuando llegaron ahí al CP, quizás llegaron con mucho miedo. Y ahora, ay, ¿y quién va a estar conmigo? ¿Y quién va a ser mi compañero y mi compañera en la calle? ¿Y si me dicen no? ¿Y si me rechazan? ¿Y si no quieren oración? Y tal. O sea, todos esos temores que uno tiene, ¿verdad? Paralizan a uno. Pero ¿cuál es la experiencia de ustedes ahora? Ustedes pueden estar cansados físicamente, pero tienen un gozo, una alegría. Y ese gozo y esa alegría, esa felicidad que ustedes tienen, en parte es porque ustedes pudieron vencer el miedo. Ustedes pudieron dejar escapar de sus bocas, aún con temor, pero dijeron a la gente, ¿puedo orar por usted? Y aunque algunos dijeron no, y quizás algunos desconfiaron, y quizás algunos pueden hasta haber insultado a ustedes, ustedes vencieron este miedo al rechazo y siguieron hablando y siguieron diciendo a la gente, ¿puedo orar por usted? Y cuando ustedes hicieron esto, algo maravilloso pasó. ¿Por qué? Porque ustedes pudieron bendecir vidas. Y no solo ustedes pudieron cambiar vidas, sino que ustedes mismos fueron salvos. Ustedes mismos fueron llenados de un gozo, de una alegría, ¿verdad? De una satisfacción que no tendrían si no hubieran hecho esto. Entonces, realmente alabado sea el Señor, porque ustedes están venciendo el miedo, y por vencer el miedo, ustedes están siendo útiles en las manos del Señor y están alcanzando la verdadera felicidad. La verdadera alegría y felicidad y satisfacción ustedes están teniendo después que pasan la puerta del miedo y se dejan usar por el Señor. Entonces, de manera breve, quiero hablar dos cosas, dos secretos para que usted pueda vencer el miedo que es anormal, el miedo que es paralizante. Número 1, 1 Juan capítulo 4, versículo 18, dice que el perfecto amor echa fuera todo el miedo. Entonces, el amor lanza fuera, el amor echa fuera el miedo. Yo quiero decir a ustedes, siéntanse y crean en el amor de Dios por ustedes. Dios las ama. Dios los ama. Él las abraza, las protege. Crean en la bondad de Dios. Los hombres son malvados, la gente es malvada, ¿verdad? Pero nunca dude del amor de Dios. Jesús te ama. Y cuando usted toca en este amor, usted siente verdaderamente seguridad. Puede que a veces la misma falta de amor, que quizás ustedes esperaban recibir más amor, quizás de su mamá, más amor de su papá, o verdad, o más amor de la familia, quizás ustedes no se sientan amados, y a veces la falta del amor fundamental, o quizás ustedes sientan a veces cierto rechazo en la casa, ¿verdad? La falta de ese amor produce a veces en uno, ¿verdad? Esa vulnerabilidad y parece que nadie me ama, nadie me quiere, ¿no es cierto? Pero, o a veces usted puede también estar malinterpretando, ¿no? Usted piensa que amar es hacer todo lo que le da la gana. Y cuando no me deja hacer lo que yo quiero, eso es porque no me ama. Eso tampoco es así, ¿verdad? Pero de toda forma puede haber una distorsión ahí, y entiendan que cuando ustedes reciben algo es porque Dios las ama.
Y cuando ustedes no reciben algo, igualmente es porque Dios los ama. Cuando Dios no nos da ciertas cosas, es su amor. Porque a veces Él sabe que si Él nos da, nosotros nos perdemos. ¿Entienden? Entonces, crean siempre en el amor de Dios. Cuando Él da y cuando Él no da. Segunda cosa, segundo principio para que ustedes puedan vencer todo miedo. ¿Okay? Es el temor del Señor. El temor del Señor nos aleja de los demás temores. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. No es miedo de Dios, es temor, es reverencia, es temor de no agradarlo. ¿Entiende? Ese respeto, esa honra que usted tiene por el Señor, ¿verdad? Aleja los demás temores. Entonces, que ustedes puedan recibir ese amor de Dios y puedan también tener el temor del Señor. Bueno, el segundo punto que para compartir con ustedes en esta mañana es una vida con sentido. Y la vida con sentido, ella se basa, voy a hablar aquí tres cosas. Hay más, pero esas tres son las principales. Las tres cosas que dan sentido a nuestra vida. Amar a Dios, amar al prójimo y ser influencia. ¿Okay? Voy a repetir. Amar a Dios, amar al prójimo y ser influencia. Y ustedes, jóvenes, deben guardar esas tres cosas, memorizar esas tres cosas, guiar sus vidas por esas tres cosas. ¿Ya? La esencia de nuestra vida es amar a Dios, amar al prójimo y en las manos de Dios ser influenciadores, influenciar el mundo. La primera cosa, ¿verdad? Es que nosotros fuimos creados de esa manera. Fuimos creados para amar a Dios, adorar a Dios. Una vez un escriba, ¿verdad? Ahí los religiosos de la época presionaron a Jesús y querían, digamos, dejar mal parado a Jesús. Y le dijeron a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento? Y Jesús respondió de una manera muy simple, dijo, el primer y gran mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, toda tu alma, todo tu corazón, todo tu entendimiento. Ese es el primer y gran mandamiento. Número 2, amarás, que es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos dependen toda la ley, los profetas. Es decir, si usted se concentra en estas dos cosas y te guías por esas dos cosas, prácticamente olvida de todo lo demás. Todo lo demás es cierta añadidura, ¿verdad? Cierto refuerzo, acréscimos, pero la esencia de cumplir el propósito de nuestra vida y nuestra existencia está en estas dos cosas. También el apóstol Pablo, mencionando a Jesús, dijo, si usted ama, usted cumplió toda la ley, toda la ley. Bueno, entonces el primer propósito de nuestra vida es amar a Dios, es agradar a Dios. Por eso, todos nosotros, todos ustedes, quieren, miren bien,
quieren agradar a alguien. Cuando nosotros somos niños, lo que más buscamos es la aprobación de nuestros padres, la aprobación de nuestro papá. Y algo que nos duele mucho es cuando nuestro papá no nos admira, cuando nuestro papá no nos apoya. Peor aún, cuando nuestro papá nos golpea, nuestro papá nos humilla, nos rebaja y dice, usted no sirve para nada. Yo mismo tuve esa experiencia en lo personal. Y créeme, ¿verdad? Quizás ustedes no, pero yo tuve. Y eso es una cosa muy dura. Cuando su papá te dice, eres un inútil, no sabe hacer las cosas, eres un desastre. Porque la primera cosa que nosotros como hijos queremos es agradar a nuestro papá. Eso fortalece nuestra identidad. Pero ese deseo nuestro que tenemos por agradar a nuestros padres, nuestra mamá, nuestro papá, es porque Dios ha puesto esto en nosotros, porque en primer lugar, nosotros fuimos hechos para agradar a Dios, que es nuestro Papá celestial. Por eso todo ser humano, él cree en aun cuando a veces él se niegue, aun cuando mal entienda las cosas, él quiere. Usted nunca va a ver un perro orando. Aunque dice que el mono se parece a la gente, ¿verdad? A un ser humano, usted nunca va a ver un humano, él cree en algo superior. Él busca este algo superior. Entonces quiero decir a ustedes, queridos jóvenes, ¿verdad? No busquen en otras cosas de la vida, porque usted fue creado por Dios para Él. Usted solo se encaja con Él. Usted jamás se va a encajar en otra cosa. Usted puede hasta tener momentos de alegría y placer y muchas cosas, pero siempre va a estar faltando algo porque usted fue diseñado para agradar a Dios. Y cuando usted agrada a Dios y siente que está agradando a Dios, usted verdaderamente se pone feliz. Realmente te pones satisfecho. Entonces, mira lo que pasó, ¿no? En Mateo capítulo 3, en el versículo 13, ocurre el bautismo de Jesús. Por ese tiempo Jesús fue de Galilea, Mateo capítulo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Bautista, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, se lo permitió. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, ¿qué decía? A ver, léanme por favor ustedes. ¿Qué es lo que dijo la voz del cielo? Esto es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Ve, esto es lo que todo hijo anhela. Que su padre
te diga, este es mi hijo. En él tengo complacencia, es decir, tengo gusto, tengo placer, me da alegría. Es muy probable, ¿ya? Es muy probable, porque ustedes están en una edad de adolescencia, de juventud. Es muy, yo dudo que ustedes no tengan conflicto con sus papás. Todos ustedes se pelean con papá y mamá. Hay un choque de voluntad, de deseos y todo eso. Eso es fijo, ¿ok? Y quizás ustedes, por el mismo conflicto que viven, quizás están pensando, mi papá no me ama, mi mamá no me ama, no me quiere y tal. ¿Ok? A pesar de que existe ese conflicto familiar, ustedes no solo son hijos de sus padres carnales, de sangre, pero ustedes, a partir del momento que creyeron en Jesús, recibieron la vida divina y llegaron a ser ahora hijos de Dios. Hijo e hija de Dios. Ahora Dios no es solo su Dios, ahora Dios es su papá. Por eso ustedes pueden decir, papito, papito querido, papá. La Biblia enseña a decir Abba Padre, que es papá en griego. Es una forma cariñosa. Entonces, a partir de ahora, ustedes son hijos, hijas, amados y amadas de Dios. No duden jamás del amor de Dios por ustedes. Y a ese papá celestial es que ustedes deben querer agradar. Busquen una vida que agrada a Dios. Así como usted cuando construye una relación con alguien, con un amigo, con una amiga, ¿verdad? Usted no quiere hacer cosas que le desagrade, porque si no, esta persona no va a querer estar contigo. Entonces ahora ustedes tienen un papá y ustedes deben buscar agradar a ese papá y deben crean que él ahora es su papá querido. Y mira qué interesante que luego, después de que el papá dice, tú eres mi hijo amado, en quien tengo placer y alegría. Jesús, en el versículo siguiente, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días, 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador. ¿Y qué es lo que le dijo el tentador a Jesús? El diablo, que es el opositor, que es el enemigo. ¿Cuál es la primera cosa que el diablo le dice a Jesús? Lean para mí, por favor. Si eres, pueden leer. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La primera cosa que el diablo dice, el diablo duda, no solo duda, reta a Jesús, diciendo, Jesús, pruébame que tú eres hijo de Dios. ¿Tú eres hijo de Dios? El diablo había escuchado, el diablo vio que cuando el cielo se abrió, el papá del cielo dijo, este es mi hijo. Y ahora la primera cosa que el diablo pregunta es, si eres hijo, prueba, demóstrame que eres hijo. Haciendo un milagro aquí, convirtiendo pan. Jesús prácticamente le dijo al diablo lo siguiente. Diablito,
no tengo que probarte nada. No tengo que demostrar que soy hijo de Dios. No tengo que hacer milagros para probar que soy hijo. ¿Sabe qué? Yo soy hijo de Dios y punto. Él es mi papá y punto. El diablo muchas veces va a poner dudas en ustedes. ¿Será que soy hijo de Dios? ¿Será que tengo la vida divina? ¿Será que nací de nuevo? ¿Será que tengo que probarlo, que demostrarlo? Usted no tiene que probar nada. Solamente crea. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hija de Dios. ¿Qué tal si ustedes ahora hablan fuerte conmigo? Soy hijo de Dios. A ver, quiero escucharlos. Soy hijo de Dios. Amén. Por favor, hermanos, abran sus bocas y digan, soy hijo de Dios. Sí, las mujeres también. A ver, soy hija de Dios. Soy hijo de Dios. Amén. Aleluya. Eso. Amén. Somos hijos de Dios. No deje que el diablo siembre esa duda en ustedes. Ustedes son hijos amados y queridos de Dios. Y la respuesta de Jesús fue con la Biblia. Jesús le responde con la Biblia y muestra la fuente de donde él cree. Y él dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que Jesús también está diciendo aquí es lo siguiente. El ser humano no necesita solo pan. El ser humano no necesita solo alimento físico. El ser humano no se satisface solo con chaufa y cuaque con cocoa por las mañanas. El ser humano no se satisface solo con ceviches, con picante a la tacneña. No, no, no. El ser humano necesita más que comida, más que cosas físicas. Un ser humano tiene necesidades interiores, necesidades emocionales, necesidades intelectuales, necesidades sociales. Un ser humano no vive solo de pan. Un ser humano necesita de algo más allá que cosas físicas. Un ser humano necesita palabra de Dios. La palabra de Dios es verdadero alimento para las demás necesidades del ser humano. Hubo un psiquiatra en la década de los 50 que construyó, ¿no? Él puso una teoría, se llama Maslow. Y esa teoría de Maslow, él creó una pirámide, ¿verdad? Y en la base de la pirámide están las necesidades fisiológicas. Comida, bebida, cosas físicas. Y él demostraba que mientras el ser humano no tiene estas necesidades básicas satisfechas, él no busca las siguientes. Usted va a África, ¿verdad? Ahí donde hay mucha hambre, y usted ve que la gente no está preocupado con carrera, ¿verdad? Con tener éxito en ciertas áreas, reconocimiento. No, no, la gente está preocupada primero en conseguir comida. Esa es su necesidad básica. Pero cuando, ¿no? Nosotros tenemos ya satisfecho, tenemos comida, ¿verdad? La segundo nivel, ¿cuál es? Seguridad. Después de barriga llena, quiero seguridad. Quiero un lugar seguro, quiero una casa donde yo me sienta seguro. Esa es la segunda necesidad humana, seguridad, ¿verdad?
Y después viene las otras, sociales. Necesito tener amigos, necesito tener conexiones, ¿verdad? Entonces, a partir, ¿no? Después del pan, las demás necesidades, seguridad, sociabilidad, tener amigos, tener un día un casamiento, ¿verdad? Tener alguien con quien vivir, dividir las cosas, después autorrealizaciones, todas esas cosas, ¿verdad? Que el ser humano busca, provienen de la palabra de Dios. Una vida de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, número 1 en su vida, amar a Dios. Número 1 en su vida, agradar a papá y preocuparse en amarlo y agradarlo. Amén. Segunda cosa en tu vida, ¿verdad? Es ayudar al prójimo, ayudar a su semejante. Entonces, ¿dónde está eso? Mateo capítulo 4, versículo 18, Jesús dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Entonces, un ratito. Aquí. Entonces, el segundo aspecto, ¿cuál es? A estos hombres que Dios había llamado, que Jesús había llamado, dijo, vengan en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Qué es eso? Eso es amar al prójimo, es cuidar de los demás. Entonces, por un lado, usted tiene una vida que es para agradar a Dios en comunión, adoración a Dios. Por otro lado, el Señor nos llama a ayudar a nuestros semejantes. Y en el versículo 23 dice, y recogió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, en primer lugar, ellos fueron bendecidos. En segundo lugar, ellos salen para bendecir. Ustedes fueron bendecidos con un nuevo papá. ¿Para qué? Para ahora bendecir a la gente. ¿Y qué es lo que Jesús hace con sus discípulos? Él empieza a bendecir a las personas. Empieza a predicarles, empieza a llevarles la palabra, el alimento espiritual. Él sana las enfermedades y sana las dolencias. Entonces, y eso es lo que ustedes están haciendo y es maravilloso, ¿verdad? Cuando ustedes están ahí viendo ahora vidas siendo transformadas, vidas siendo cambiadas, ¿verdad? Ustedes están transformando vidas. Este es el segundo aspecto, que es nosotros ayudar a las personas, amar al prójimo. Eso es salir de nuestra visión egoísta y egocéntrica para una visión más amplia, que es ayudar a las personas. Ese es el segundo sentido de nuestra vida. Una vida que vive solamente para sí misma, ¿verdad? Como es la cultura de hoy, ¿verdad? La cultura del mundo es una visión cada vez más egoísta y egocéntrica, ¿verdad? Usted piensa que será feliz porque solo está viendo de atender sus necesidades. Pero usted, si escoge vivir de esa manera, tendrá la verdad una vida pobre, mediocre e infeliz.
La verdadera felicidad está cuando nosotros compartimos con otros y ayudamos a otros y otros estén junto con nosotros. Hay una historia bien interesante, ¿no? Creo que es Ubuntu, ¿no? Que es un dicho africano. Y dice que ahí una vez un señor del occidente, ¿verdad? Fue a África y le dijo a 3 chicos, y les dijo, mira, yo voy a poner una caja de manzana, ¿no? Ahí lejos, ¿verdad? Unos 500 metros, y el de ustedes que corra más rápido y llegue, ¿verdad? Y llegue allá, gana la caja de manzana. Y cuando él dijo, ya, ¿verdad? Ellos salieron disparados, uno corriendo más que el otro en segundo, el otro en tercero, pero cuando estaba cerca a la caja, el primero disminuyó la velocidad, y el segundo lo alcanzó, luego disminuyeron, llegó el tercero y los 3 llegaron juntos a la caja. Y ahí cuando el señor preguntó, pero ¿qué pasó? ¿Por qué usted que estaba en primero no llegó primero y tomó la caja de manzanas? ¿Por qué usted pues tuvo que esperar el segundo? ¿Y por qué ustedes dos, el tercero, ahora va a haber menos manzanas para ustedes? Y podía ser una caja solamente para ustedes. Y los chicos dijeron, es que no hay gracia en comer solo. ¿Dónde está el chiste en comer solo? ¿Verdad? Entonces, ese es un sentimiento que muestra, ¿verdad? Que es más importante tener amigos. Es más importante tener personas junto con uno. Dios nos creó de esa manera. Dios nos creó para vivir en comunidad. Por eso anhelamos tener amigos, amistades, ¿verdad? Conexiones. O sea, sentimos esa necesidad. Además que es un mandamiento de Dios, es algo que Dios te diseñó para eso, para vivir con otras personas. Por eso somos seres sociales. ¿Qué es lo que Dios le dijo a Adán cuando Adán estaba solo? No es bueno que el hombre esté solo. O sea, Dios no nos diseñó para estar solo. Claro, es un gran dolor de cabeza tener otra persona, ¿verdad? Pero, o sea, aún así, es la mejor manera de vivir, es vivir con otras personas. Amén. En tercer lugar, nosotros debemos ser influencia. Versículo 15 del mismo capítulo 4. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado de Jordán, Galilea de los gentiles. Versículo 16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Entonces, el tercer aspecto, el que el Señor nos llama a ser luz. Debemos ser luz para esta tierra. Después Mateo 5:13 también va a reforzar lo mismo. Somos luz y sal. Somos luz del mundo y somos sal de la tierra. Es decir, Dios nos llamó para dar sabor a la tierra, para dar sabor a la sociedad, para ser luz para el lugar donde estamos, ¿verdad? Para que seamos influencia. Es la influencia del reino, es la cultura del reino que nosotros debemos implementar. Nosotros somos llamados a cambiar vidas, a cambiar historias, ¿verdad? Para que aun cuando nosotros partamos de esa tierra, si es que el Señor no viene antes, hayamos dejado una marca. Allá nosotros podamos haber sido usados por Dios para cambiar vidas, cambiar familias, para que aún después que nosotros partamos, ¿verdad?
también puedan decir, ¿verdad? Tal persona, tal hermana, tal hermano me enseñó eso. Con sus hechos, con sus acciones, con sus palabras, hemos aprendido. Entonces, el Señor quiere que seamos de influencia hoy. Por eso su oración es, que nos enseña es, venga tu reino. Estamos aquí para traer el reino a la tierra. Es un reino distinto a lo que hay aquí. Cada lugar, cada país tiene una cultura muy diferente, ¿verdad? Perú tiene su cultura. Hay aspectos positivos de la cultura peruana y hay aspectos negativos de la cultura peruana. Hay aspectos positivos y negativos de la cultura brasileña. Hay cosas que son simplemente cultura, ¿verdad? Pero nosotros somos llamados a no ser de la cultura de nuestro país, sino traer la cultura de lo alto, la cultura del reino, la cultura del reino de los cielos. Que Dios pueda usar ustedes para introducir la cultura del reino en esta tierra. Amén. Señor Jesús, así ustedes tendrán una vida con sentido y muy útiles en las manos del Señor. Y aún aquel día, ustedes delante del Señor, el Señor no va a preguntar a ustedes, ¿no? ¿Cuánto dinero has ganado ahí? ¿Verdad? ¿Cómo fue tu carrera? Sino que el Señor en aquel día va a mirar cuánto usted amó a Él, cuánto usted amó a la gente, cuánta influencia ha causado en la tierra. Y Él te va a decir, mi hijo amado, me da gusto, me gustas. Quiero que estés conmigo en el reino y en la eternidad. Queda conmigo. Amén. Que el Señor bendiga a ustedes. Amén. Eso, mis hermanos.